Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 11 de septiembre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículos del 37 al 42. Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Les hizo también esta comparación: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la paja en tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué costumbre tenemos los seres humanos de juzgar imprudente, inmediatamente, cualquier episodio que nos parece, y a veces ni siquiera nos parece, ¿no? Lo tenemos ahí, inmediatamente establecemos un juicio, de acuerdo a propios criterios, a lo que nos parece a nosotros en ese momento. Ni siquiera muchas veces nos ponemos a pensar si realmente puede ser o no oportuna la corrección, si es justo lo que estamos haciendo o diciendo. No, nos dejamos llevar por el impulso. Y el impulso siempre en base al ego. Aquello que queremos nosotros, ser siempre antes que el otro, por sobre el otro, y ser siempre juez y nunca juzgados, y tener siempre a nuestro cargo el protagonismo de toda situación. Y muchas veces, frente a un episodio que no nos gusta o que no nos parece bien, entonces ¿qué hacemos? Inmediatamente reprochamos, inmediatamente corregimos, sin elementos de juicio, porque ni nos damos cuenta de la situación en sí, en la estructura misma de la situación o de la persona que a nuestro juicio egoísta está haciendo algo que no está bien o nos parece a nosotros que no está bien. Ahí nos pone el Señor este ejemplo, fíjese: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Claro, evidentemente no, porque los dos caerán en el mismo pozo. Y muchas veces somos ciegos y afirmamos que vemos. Y esto le decía tantas veces Jesús a los fariseos y a aquellos religiosos que creían tener el juicio absoluto, el juicio divino. Decían que veían. Y para esto vino Jesús, para llamar por su verdadero nombre a aquellos que decían que veían y no veían. Esos eran los verdaderos ciegos, los que no reconocían su ceguera, no estaban conscientes, y entonces hacían y decían cosas que no se ajustaban a la realidad, ni propia ni del otro. Y aquí está el caso, por ejemplo. ¿Cuántas veces nos acercamos al hermano o a alguien conocido y qué pretendemos hacer con él? Señalarle algo que para nosotros configura un defecto. Permíteme que te quite la mota del ojo, aquello que no te permite ver. Claro, sin advertir. No es que haya que formularse también un juicio contra sí mismo. No nos olvidemos que juzgar no es válido. El juicio pertenece a aquel que está designado para tal juicio, el único que puede juzgar, porque es el único maestro. Y nosotros a lo sumo llegamos a ser discípulos.
Y si llegamos a la perfección, bueno, tendremos un saber equivalente al del Maestro que hemos recibido del Maestro y al que siempre consultaremos, porque sabemos que ha sido nuestra guía, aquel que nos ha enseñado todo lo que eventualmente llegamos a aprender, si llegamos a aprender y llegamos a una perfección en el saber como la tiene el Maestro, y en cuyo caso para siempre el Maestro es la figura absolutamente recurrente, como lo es nuestro Señor. Nuestro Señor es el único Maestro. No nos olvidemos que todos nosotros somos hermanos y todo lo que sabemos lo hemos aprendido del único Maestro, que es el único que puede establecer un juicio. Por manera que en nosotros, como dice el apóstol San Pablo, ni siquiera debemos juzgarnos a nosotros mismos. Con la medida con que juzguemos, seremos juzgados en el final juicio. ¿Y con qué medida juzgamos? ¿Con la del aprendiz que todavía sabe muchas menos cosas de las que debe saber y pretende ser maestro? ¿Juzgamos sin misericordia, sin tener en cuenta desde el amor que el otro es uno como nosotros? Y no tenemos hacia él la más mínima consideración muchas veces. No hay compasión. El juicio siempre de parte de nosotros es un juicio condenatorio, queriendo demostrar algo que a lo mejor ni nosotros mismos entendemos. ¿Por qué no nos manejamos como debería ser y como debe hacerlo? Desde el amor toda criatura, que llega, aunque sea mínimamente, a entender que desde el amor es la única manera en que puede llegar a conocer como debe ser conocido todo aquello que pretendemos conocer. Y que desde el perdón ese amor tiene la finalidad para la cual viene a cumplir, que es precisamente unirnos en el vínculo que permanece siempre en nosotros y nos hace permanecer unidos al foco de la vida que es el Cristo en nosotros. Tenemos que aprender, tenemos que seguir al que ve, al que es la luz, el que es la luz de todos, el que nos ilumina el camino, nos ilumina a nosotros, nos ilumina el lugar donde hemos de llegar para participar también finalmente de esa luz absoluta, la luz de la vida, la luz que es la vida de todos nosotros. Pero mientras insistimos desde nuestras tinieblas, desde nuestra ignorancia, en querer quitar del ojo al otro aquello que le impide ver, mientras nosotros no quitamos de nosotros mismos lo que realmente nos impide ver a nosotros, bueno, estaremos estableciendo juicio falso, juicio sin misericordia, cometiendo actitudes que no son propias del que es digno del amor de Dios que lo guía y de la luz en Cristo Jesús que nos conduce por un camino seguro para nosotros mismos y para nuestra relación con el otro, que en definitiva es todo lo que debemos procurar, porque en la medida en que entre nosotros y el otro hay una verdadera comunión de vida, comunión del amor, que solamente procede de aquel que la establece en el mundo de la relación entre seres humanos, mientras no perseveremos en esta actitud, entonces seguiremos insistiendo en el cumplimiento de los propios y egoístas deseos. Querer siempre ser más que el otro, antes que el otro, juzgar al otro, juzgar sin misericordia, juzgar desde la ignorancia, desde nuestras propias tinieblas, porque muchas veces pretendemos ver en el otro lo que no vemos en nosotros mismos, lo que nos impide ver verdaderamente si el otro tiene algo que corregir, y seguramente sí lo tiene, pero debe ser corregido por la sabiduría, por aquello que aprendemos del Maestro, que es el único que lo puede hacer. Y si pretendemos ser como o más que el Maestro, entonces nos estamos equivocando. Y entonces somos obreros de la mentira y de la apariencia. No somos verdaderos seguidores del Maestro de la verdad y de la vida. Misericordia. Nuestro Señor
nos juzga con justicia, pero precede siempre a la justicia con la misericordia. Y ahí se ve el amor. ¿Cuántas cosas tiene para decirnos? El mismo Jesús nos dice eso. ¿Cuántas cosas? Pero hay momentos en que todavía no las puede decir. ¿Cuántas cosas tiene para enseñarnos, pero no las podemos entender? ¿Y cuántas cosas tiene para corregirnos, pero no lo podemos soportar tampoco? El Maestro maneja el tiempo, maneja los tiempos, maneja nuestros tiempos, y todo lo que es oportuno y lo que es necesario para nosotros lo suministra, lo administra en el momento oportuno precisamente y de la mejor manera. Y la mejor manera es desde el amor con que nos ama a todos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, uno nunca debe de olvidar que es un ser humano, y como ser humano tenemos todos los defectos posibles. Sí. Y que siempre requerimos del otro para que nos ayude a superar esos defectos, y que todos requerimos de estar atentos a los mandamientos del Señor, porque ese va a ser nuestro modelo. Lo que el Señor nos manda, si no lo estamos haciendo, quiere decir que no estamos bien, que tenemos que corregir mucho. Entonces, que nuestro modelo siempre sea el Señor, porque Él es el Maestro, que tengamos la capacidad de ayudar o que nos ayuden los otros en función de lo que el Maestro nos indica. En función de lo que el Maestro nos indica, siempre en función del Maestro. Es el que sabe, Él viene a enseñarnos y a enseñarnos todo aquello que no sabemos y que tenemos que saber, tenemos que aprender para poder finalmente ser dignos de estar en la presencia del final juicio, del juicio del Señor, que es el que habrá de dictaminar cuál es nuestro destino. Y nuestro destino, como Él quiere, tiene que ser lo que Él hace, la vida. Caminemos siguiendo la vida y al Maestro de la vida. Quitemos la ceguera de nosotros, reconozcámosla. El Señor la va a quitar. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, para este grupo de tus hijos que siempre quiere aprender más acerca de vos y de tu palabra, Señor. Y en ti sabemos que tenemos el Maestro ideal. Tú eres nuestro único Maestro y a ti apelamos y de ti aprendemos siempre. Señor, y en tu nombre lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.